su situación académica, ¿sí? No están ahí como a la espera de que aparezcan en Facundo las notas, que nos agarre el fin de semana. Ustedes creo que al 22 me parece tienen que ya completar las solicitudes a sus mesas de examen. Entonces, bueno, para hacer las cosas tranquilos y de manera organizada, ¿sí? Bueno, muchos me han enviado el tema de ferrocarriles, ¿te acuerdan que yo les subí en el Classroom? Bueno, los que no, que lo vayan haciendo. Y vamos a hablar en primer lugar de ferrocarriles aquí en la Argentina. Pregunto, ¿me quieren hacer alguna consulta y yo arranqué y no les di la posibilidad? No, profe, por ¿No? ahora bien. Bueno, bárbaro. Esperen que me fijo si hay alguien esperando. No, listo, cerramos entonces. Bueno, lo primero para decirles es que, bueno, desde lo que es el turismo en relación al ferrocarril en Argentina, eh, no existe. Se les tendría que decir desde lo que es, digamos, el traslado, ¿no? De pasajeros optando por el ferrocarril hacia distintos puntos turísticos, prácticamente es nula la situación turística en tren. No así lo que son los trenes turísticos, ¿no? Esto es algo que la verdad que es muy triste, pensando en la extensión que tiene nuestro territorio. Tal vez en una primera etapa, ya cuando surgen los ferrocarriles en la Argentina, ¿no? Y nuestro trazado ferroviario que iba hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, hacia la zona del litoral. Es decir, que si bien estaba pensado como una red, un sistema de red que todo terminaba en la salida de las mercaderías y la producción hacia el puerto de Buenos Aires. Bueno, es que nuestra red ferroviaria, ¿no? Convergen todos en un solo punto. Pero a pesar de eso, la historia de muchos pueblos de nuestro país realmente se desarrollaron a partir de la llegada del ferrocarril y con el cierre de muchos ramales, ¿sí? De los ferrocarriles, ya sea del Sarmiento, del Urquiza, del Belgrano, eh, quedaron detenidos, ¿no? Muchos pueblos realmente desaparecieron, otros quedaron como detenidos en el tiempo, porque surgieron a partir de que, considerando, ¿no? Lo que antes les decía, las distancias que nosotros tenemos en nuestro país, el transporte en tren sería, la verdad, muy importante, muy interesante, abarataría mucho los costos en lo que es, obviamente, nosotros el transporte turístico, y ni hablar, que eso sería para quienes estudian la parte económica y demás, en cuanto a el transporte de carga, ¿no? Considerar al tren como un medio para organizar paquetes turísticos. Si bien a lo largo también de la historia y en los últimos tiempos existieron como burbujas así de, bueno, reactivemos tal ramal, entonces se pensó a Posadas y después que llegara hasta la zona de Iguazú, el que llegaba a Tucumán. Bueno, fueron esfuerzos que se hicieron y que ya en algunos casos, por ejemplo, no sé, en el viaje inaugural del que iba al litoral, tardó, no sé, como 42 horas en llegar, porque se rompió, porque las vías no estaban en condiciones. Entonces es muy difícil pensar a nuestra actividad tomando como transporte regular al ferrocarril. Pero bueno, es algo que eh, tal vez en algún momento no sabemos cuándo se revea, ¿no? Vamos a ver, no sé si hoy comenzaremos con lo que es el ferrocarril en Europa y lo continuaremos la clase que viene. El ferrocarril en Europa es maravilloso, es decir, la actividad turística la podemos desarrollar tranquilamente pensando en utilizar únicamente el tren, sin hablar de los trenes de alta velocidad que los vamos a nombrar, yo les voy a contar de qué se trata. Pensando en el tren, digamos, común, regional, con vagones de categoría de primera o de segunda, y aún así une el pueblito más remoto, la ciudad o las ciudades más importantes, el tren. ¿Sí? Entonces,
uno lo piensa como agente de viajes el día de mañana, ustedes en su agencia o trabajando en una agencia turística, el ferrocarril en Europa, nosotros podemos armar todo un circuito europeo mucho más ajustado en precios, con una variedad terrible, que después cuando veamos los sistemas de pases me van a dar la razón, se van a dar cuenta de esto, sentados en nuestra computadora, así como estoy yo ahora, fijándome horarios, a qué lugar quiero ir, tengo hasta un mapa que puedo ir cliqueando y viendo los lugares, y sé que en el horario que está previsto 6 meses antes, un año antes, el tren va a salir a horario. Ni un minuto antes, ni un minuto después, a horario, ¿sí? Y las tarifas, obviamente, son tarifas que están marcadas en euros, que difieren en nuestro bolsillo, pero por culpa nuestra, por la cotización de nuestra moneda, ¿sí? O por dólar o por euro, y el desfasaje inflacionario que nosotros tenemos. No porque ellos aumenten, ¿sí? Porque el sistema de pases sigue estando promedio el mismo precio año tras año. Pero bueno, vamos a dejar un poquito en situación de stand-by, pero esto es como para que entiendan que en muchos lugares, bueno, no solamente en Europa, en Estados Unidos pasa lo mismo, en Australia, sistemas de trenes que funcionan bien y que se los pueden utilizar desde el punto de vista turístico. No sería entonces nuestro caso. ¿Qué nos queda en la Argentina, digamos, como para hacer énfasis y tener, digamos, la experiencia de viajar en tren? Nuestros trenes turísticos. Yo supongo que en lo que es estudio del espacio turístico, capaz que los vieron, o capaz que alguno de ustedes haya tomado algún tren. ¿Han experimentado tomar algún tren turístico aquí en la Argentina? ¿Alguno de ustedes? No, yo por mi parte No, no, me profe. dice azul. ¿Cuál sería, profe, esos que van a Mar del Plata, Bien, bueno. a Córdoba, No, creo? ese es tren regular. Esos son Profe, trenes dice tren regulares que turístico más como o menos, el tren de la costa. exacto, el tren de la costa, el tren a las nubes, la trochita, que está en el sur, el tren El de las El cataratas. tren de cataratas, exacto. Claro. Y El hay tren uno del que yo no lo Presidio, el conocía de Ushuaia. que se llamaba tren de la Patagonia. No sé si era desde. Ay, no me acuerdo bien. Pero se llamaba tren de la Patagonia. No, puede ser el que les llamaban la trochita, que unía a Ingeniero Jacobazzi con Esquel. Era un tren, la verdad, que muy Profe, pintoresco en el sentido que, sí, sí, escucho, escucho. buscando la información, justo que dijo ahí la compañera del tren de la Patagonia, ese tren es otro, sería otro, no sería el de la trochita. Sí, el de la Ese trochita tren es es, otro, profe. claro, Yo el ahí tren me dicen lo que le patagónico mandé, a ver sale, si le digo. sale de Vierna hasta Bariloche, el Puede otro, el ser otro que tren patagónico. el del fin del mundo es el de Ushuaia. Sí, ese es el tren del fin del mundo, que es con una máquina a vapor. Ese es el más lindo, ¿no, profe? Sale carísimo. Ese es el más lindo y el más caro. La verdad que es muy caro por el tramo cortito que tiene, ¿sí? No son más de 10 kilómetros, nada. Y no sé ahora, pero yo, chicas, estuve hace un par de años atrás, y ya en ese momento, por decir, a unos $100, no sé ahora en cuánto estará, capaz que es menos en dólares, porque en ese momento el dólar cotizaba más barato, ¿viste? Pero estaba muy caro, muy caro. Fui con un grupo de alumnos, de hecho, bueno, nos sacamos fotos así en la estación, porque la estación la verdad que es muy bonita, estaba encendida la máquina, porque estaban por salir, así que sacamos fotografías, pero la verdad que no viajamos en ese tren. Sí hemos hecho el tren de la Trochita, ya no desde Ingeniero Jacobazzi, porque no sale de Ingeniero Jacobazzi, porque en cada vagón aborto, ¿saben las que son las salamandras, las estufas esas
de hierro, que hay que alimentarlas con leña, ¿sí? Las salamandras. Bueno, las saquearon, las rompieron. Entonces quedó un tramo de tren turístico que hace la reserva de Nahuel Pan hasta Esquel. Son 2 estaciones, pero bueno, es un tren turístico muy bonito, la gente lo hace, es mucho más accesible que los otros trenes turísticos y está muy bueno, ¿sí? Y va con las salamandras, ya bien prendidas, y está muy bueno, es muy lindo como para experimentar. Después sí, el tren a las nubes, que es el tren que está en Salta, el que hace San Antonio de los Cobres, el viaducto de la Polvorilla. Ese tren también, si alguien ha ido al norte, ha pasado de mano en mano, de dueño en dueño, de concesión en concesión, por periodos está habilitado, por periodos no está habilitado, pero en los momentos en que lo habilitan, la verdad que si alguna vez van al norte y está habilitado el tren, vale la pena tomarlo, ¿sí? El viaje dura bastante. No sé por qué se me va. Esperen, chicas, que traten de mutearse. Profe, ese también les sale decía, $100. El tren a las nubes. Y ese Ahora sale se $100. fijaron. Sí, yo estuve sacando para una amiga, para diciembre, $100 le salió. Sí. Caro. Pero en este caso, lo que tiene el tren a las nubes, a diferencia del tren de presidio, que nada dura, o sea, el del fin del mundo, que diría, el tren a las nubes es una excursión prácticamente que te dura unas 10 horas, fácil. Se sale bien temprano a la mañana y se llega tarde a la noche. Entonces es una excursión de día entero, lleva restaurante a bordo, bueno, también lleva el servicio médico, no nos olvidemos que trepa hasta más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, con lo cual el tema de el mal de la altura o el sentirse que le falta el oxígeno, eso es real. Sí, hay muchas personas que no les pasa absolutamente nada, sienten tal vez un poquito de malestar así en la cabeza, pero que se pasa, y otras que no, que realmente la pasan mal, ¿sí? Porque la altura los afecta, les da sensación de nauseosa, ¿sí? O sea, quienes estuvieron en altura saben que a veces la altura afecta, ¿no? al cuerpo. Pero bueno, la verdad que también es un tren que vale la pena porque el espectáculo paisajístico que se ve es espectacular, ¿sí? Después había otro tren, pero que corresponde a una unión de amigos del ferrocarril en Entre Ríos, que es un trencito de madera con 2 vagones nada más y una máquina muy antigua, que sale de Villa Elisa, ¿vieron dónde están las termas? Y llega hasta Pronunciamiento, que es un pueblito que está a unos 5 kilómetros antes del Palacio San José. Son 2 estaciones nada más que hace, va por medio del campo, toda una zona de criaderos de pollo, ¿sí? O sea, lo único que van a ver es campo, y muchos criaderos de pollo, porque la zona de Entre Ríos, sobre todo esa zona, se caracteriza ¿sí? por tener muchos criaderos de pollos. Pero hay que pedirlo con anticipación, porque sale si es que hay algún grupo turístico que lo requiera. ¿Sí? Yo, por ejemplo, lo he tomado varias veces porque voy con grupos de estudiantes, entonces, bueno, obviamente, al ser 40, 50 personas, lo pedimos y digamos que es todo para nosotros el tren. Está buena como aventura, como algo distinto, ¿no? En una excursión, este tren turístico. Después tenemos el tren turístico, el que nosotros conocemos como el tren de la costa, y lo asociamos al Parque de la Costa, porque inclusive en algún momento, no ahora, tenía un color verde y rojo. No sé si se acuerdan o han ido al Parque de la Costa en Tigre. Sí, profe. ¿Han andado por allí en algún momento? Bueno, ahora el tren está pintado como todos los trenes de ese color celestito, pero en algún momento el tren de la costa era del mismo color, porque lo mantenían obviamente también la gente de
el parque de diversiones, el tipo mini crucerito que tenía el Parque de la Costa, bueno, pero después quedó en manos, digamos, de administración pública. Así que bueno, esos serían, digamos, los trenes turísticos que nosotros manejamos, que tenemos, que podemos llegar a experimentar. ¿Sí? Hay en Entre Ríos, acá en Buenos Aires, en el norte, bueno, el de Patagonia, el que ustedes nombraron, el de La Trochita y el tren del fin del mundo. No hay otros trenes turísticos, al menos por el momento. En algún momento se habló, pero es muy oneroso el tener que hacer nuevamente las vías férreas, reconstruirlas, y en algunos casos ya no sirven las que están porque se han caído, han quedado sepultados bajo aludes, que es en la zona de Mendoza, a la altura ahí de Potrerillos. Querían reflotar el viejo ramal, pero era, no sé, millonaria la inversión que debían hacer. No había privados interesados en reflotar esto, y bueno, quedó como un proyecto que no se llevó a cabo. Si han estado en la zona, digamos, de alta montaña, los paisajes son maravillosos, y uno cuando transita la ruta yendo para Uspallata, para el Puente del Inca, vas viendo tanto de la mano derecha como izquierda, depende de cómo vayamos transitando en la ruta, lo que eran las vías férreas del ferrocarril Belgrano, de Trocha Angosta, que uno decía, este tren habrá sido maravilloso, sí, conectaba con el ferrocarril en Chile, las alturas por las que iba, los túneles por donde pasaba. Yo me imagino que ese tren habrá sido realmente hermoso, ¿no? en su tiempo. Pero bueno, hace muchísimos, pero muchísimos años que no corre más, y que quedó, bueno, como quien dice, ahí en el olvido, ¿no? Así que una pena porque realmente nuestro país se merecería un sistema férreo lindo, importante, interesante, desde todo punto de vista, desde lo económico, desde lo turístico, desde lo paisajístico, desde la mejora de la calidad de vida de muchos pueblos que quedaron ahí dormidos porque la actividad férrea murió, ¿sí? en su pueblo. Pero bueno, no sé, tal vez los que son más jovencitos, en una de esas lo puedan ver, sus hijos. Ojalá que en algún momento la situación férrea, ¿no? de nuestro país cambie. Así que esto es en relación entonces a lo turístico aquí en la Argentina. Entonces, vamos, ¿qué hora es? Tenemos tiempito, como para empezar a hablar de los trenes turísticos y los trenes, digamos, tradicionales de Europa. ¿Por qué es importante que ustedes, como futuros técnicos en turismo, conozcan del ferrocarril en otras partes del mundo y sobre todo el europeo? Porque se trabaja mucho realmente con ferrocarriles en Europa, más que en cualquier otro punto del mundo. ¿Por qué? Porque el ferrocarril en Europa compite directamente con el transporte aéreo. Hasta en algunos casos les diría, el transporte férreo es más caro que el transporte aéreo. Cuando tomamos los trenes de alta velocidad, que son los trenes más caros, pero que unen en muy poquito tiempo una ciudad con otra, unen dos países, ¿sí? Está bien, ustedes me dirán las distancias, ¿no? que hay en Europa, en muchos casos son provincias nuestras, pero el hecho es que tienen de esta clase de trenes de alta velocidad que compiten con el avión, ¿no? Porque si yo tengo que tomar, por ejemplo, un vuelo, estoy en Roma y quiero ir hasta París, no deja de ser un viaje internacional, porque voy a otro país, ¿sí? Entonces tengo que tener el tiempo de presentación en el aeropuerto de lo que me permiten los vuelos internacionales, es decir, 2 horas antes mínimo, 3 con el tema de COVID, más el tiempo de vuelo, que capaz es ni de 1 hora, 50 minutos de vuelo. Muchas veces los aeropuertos están en el corazón de la ciudad y otras veces no, están en las afueras. Entonces también tengo el tiempo de traslado y obviamente el costo de traslado desde donde llego de la terminal, obviamente del aeropuerto, hasta el desplazamiento a mi hotel o a donde voy
de vacaciones o de viajes de negocios, de trabajo, y entonces me insume mucho tiempo y también la incomodidad, ¿no? Mientras que el tren, como antes les decía, el tren sale a horario, ni un minuto antes, ni un minuto después, y no me obligan a estar media hora antes, nada. Yo tengo que estar a la hora señalada para subirme al tren, ¿sí? Cuando sobre todo tengo sistema de pases. Y si tengo que ir a sacar el ticket, bueno, lógicamente iré un ratito antes para sacar el ticket, pero me quedo ahí esperando, no tengo que hacer un check-in, no tengo que hacer absolutamente nada. Y obviamente las terminales de ferrocarriles están en el corazón de las grandes ciudades y llegan a los pueblos, ¿sí? Entonces, prácticamente no pierdo tiempo para desplazarme, no pierdo tiempo de espera, ¿sí? En el tema de hacer un check-in, tener que despachar equipaje. Lo único que se me exige es, si llegara a tomar un tren de alta velocidad, lo que tengo que hacer sí es una reserva previa, pero que se puede hacer online, que requiere más o menos que yo me presente unos 20 minutos, media hora como mucho antes, pero no más que eso y solamente en los trenes de alta velocidad, ¿sí? O sea que el sistema ferroviario europeo funciona a la perfección. Ahora, nosotros, ¿no? ¿Cómo nos beneficiamos de alguna manera armando estos circuitos? Es porque este sistema ferroviario tiene sistemas de pases para todos los bolsillos en función de la cantidad de días que querramos viajar en tren, que nos quedemos en Europa, es decir, si yo voy por 10 días, si voy por un mes, si voy por 15 días, y también facilidades en cuanto a la cantidad de países que quiero recorrer, ¿sí? Ahora vamos a hablar entonces de este sistema de pases que está muy bueno, que inclusive hay tarifas especiales para jóvenes, ¿sí? Aquellos jóvenes que quieren ir por primera vez a Europa, existe la posibilidad de tomar trenes con descuentos de casi un 25, un 30% de su valor en este sistema de pases. Obviamente en segunda, o sea, en segunda categoría, pero no es que van sentados en el piso, nada que ver, o sea, son ferrocarriles excelentes y pueden recorrer prácticamente 33 países de Europa y con los cuales también tiene convenios con empresas navieras, porque por ejemplo Grecia entra como uno de los países de este sistema de pases que tiene la Unión Europea. Y obviamente no puedo llegar a Grecia, no puedo llegar a Atenas en tren, necesito también la combinación con los ferries. Entonces las líneas de ferries tienen convenios con los ferrocarriles para poder hacer un traslado multimodal, ¿sí? O sea, férreo más naviero. Así que bueno, las posibilidades son infinitas, los precios también, y nosotros ahora vamos a ver algunas cuestiones, ¿sí? Que les va a servir a ustedes para poder explicarles a sus pasajeros, para poder marcarles la diferencia entre viajar en un tren de primera, en un tren de segunda, en un coche cama o en un tren de alta velocidad. En Europa, los trenes, ¿sí? Se dividen en lo que son los trenes, los Intercity y los Eurocity, ¿sí? Los Intercity son los trenes que van a estar uniendo distintas ciudades dentro de un mismo país y también atravesando las fronteras, es decir, se convierten en trenes internacionales. Pero como que tienen varias paradas, por ejemplo, puede ser un Intercity que hace Roma, Florencia, Pisa, Milán, después ya atraviesa la frontera y tiene destino a la zona de, no sé, Viena, ya se va para el lado de Austria, pueblos intermedios, o sea, hace Innsbruck, hace otros puntos, y esos son Intercity, ¿sí? Después tenemos los Eurocity, que serían los trenes que unen las grandes capitales, ¿sí? Son trenes internacionales
unen las grandes capitales y unen las grandes ciudades también, las ciudades, digamos, de peso, de renombre. Bueno, en 10 minutitos se va a cortar. Volvemos a ingresar un ratitito más, ¿saben? Entonces, les contaba, estos Eurocity tal vez no tienen tantas paradas, pero en relación a los Intercity son un poco más rápidos, se los denomina más trenes internacionales, ¿sí? Los Eurocity. Ahora, tanto los Intercity como los Eurocity tienen vagones de primera categoría y de segunda categoría. ¿Qué quiere decir esto? Los vagones de primera categoría, si han visto seguramente películas europeas, son los que tienen los camarotes, ¿sí? Individuales, para 6 personas, ¿sí? Que viajan así enfrentadas, 3 y 3, pero van dentro de un camarote, no durmiendo, porque esos no son coches dormis, es para ir sentados, ¿sí? Cada camarote se puede regular tanto, todos vienen con aire frío-calor. Si es verano, para estar con aire acondicionado frío, si es invierno, para tener una buena temperatura, calentito, ¿sí? Dentro de su camarote. Obviamente tienen para poner, para apoyar su equipaje y viajan 6 personas no conocidas, ¿sí? O sea, acá hay también otra cuestión que es la idiosincrasia, ¿no? Nosotros no estaríamos acostumbrados a viajar en un camarote en donde se cierra la puerta y estamos, si viajo sola, con 5 personas que ni conozco, ¿sí? Y que tal vez mi viaje dura 6, 7 horas hasta que llego a destino. En 6, 7 horas seguramente con el movimiento del tren me quedé dormida, y uno dice, wow, en donde me quedé dormida me robaron. Yo la primera vez que tomé trenes, les soy sincera, en Europa, yo iba con mi mochila, la primera vez fui como mochilera, ¿sí? Así que tenía mi super mochila, que iba, cada país que iba agregándole más cosas, ya mi mochila no daba más. Y bien típica argentina, decían, donde me duermo me quedo sin mochila. Así que yo llevaba un candadito, tipo como para atar bicicletas, ¿vieron? Como si fuera una cadenita, con el candadito, entonces yo ponía mi mochila y la ataba. Y una vez me encuentro en el tren con una italiana que hablaba más o menos castellano, italiano, ahí por señas, ¿vieron? Nos íbamos entendiendo, y se reían porque me decían que no, que yo ataba las cosas, ¿no? Que no pasaba nada, que las dejara. Entonces yo decía, bueno, no estoy acostumbrada en mi país. Primero que nosotros no tenemos trenes con camarotes. Yo la primera vez que lo vi no lo podía creer. Pensaba que estaba dentro de una película. Y segundo, no confiaba, ¿sí? Porque uno está acostumbrado acá, que vas con la cartera en el tren, poco más que así, mirando para un lado o para el otro, a ver si no te están robando algo. Entonces hay toda una cuestión, ¿no? de cambio de clic de mentalidad. Entonces, cuando uno le tiene que transmitir al pasajero la opción de viajar en tren por Europa, también le tenés que contar, ¿no? Cómo es el tema, cómo se maneja. Entonces, bueno, los trenes de primera categoría tienen camarotes, y después vienen los coches de segunda, que son como los tradicionales nuestros, es decir, asientos uno detrás de otro, asientos súper cómodos, pero no en camarotes. O sea, lo que sería nuestro tren tradicional, bueno, ese es el coche de segunda categoría, sin camarotes. Después vienen también coche restaurant, coches ducha y coches baño. O sea, vienen para que vos puedas ducharte y también vienen para sanitarios, ¿sí? El tren pura y exclusivamente que es sanitario. Más el resto, en algunos casos depende, más que nada, sobre todo en los Eurocity, no en los Intercity, puede ser que tengan 2 restaurantes y coche, baño, más las duchas. Capaz que en los Intercity nada más que viene el baño y un solo coche comedor, ¿sí? O sea, como un poquito más acotado en cuanto a servicios. Pero los Eurocity vienen equipados a full. Y los trámites de pasaporte, ¿no? De migraciones, también se hace a bordo, es decir, que viene personal o sube personal para poder hacer, digamos, el control cuando uno pasa de un país a otro a bordo. No es que uno tiene que descender
y hacer el trámite de migraciones y demás, sino que directamente a bordo pasan solicitando el pasaporte o pasaporte y visa, dependiendo de a qué país vamos, visas turísticas. También el trámite no es para nada complicado porque se hace en el tren, ¿sí? Por eso les decía que muchas veces en las películas se muestra eso, ¿sí? Que pasa, viene el que sería el guarda con personal de migraciones y empieza a pedir, por un lado, el pasaje, digamos, y por otro, el pasaporte o la documentación, ¿sí? En el caso de ser nacionales o en el caso de ser extranjeros. Así que bueno, digamos que prácticamente todos los servicios los tenemos en el tren. No necesitamos ni siquiera bajar para comprarnos algo, todo está dentro, o sea, la oferta de comodidad dentro del mismo tren que tomamos. Eso entonces en relación a los coches, digamos, de primera y de segunda, Intercity o Eurocity. Después hay coches, hay trenes, no salen, digamos, del ámbito del país, que son los trenes ordinarios, comunes. Ordinarios me refiero al común, ¿no? Al que hacen tramos internos, como sería tomar nosotros bueno, en mi caso que soy del zona sur, el Roca, ¿sí? Voy a Lomas de Zamora, voy a Lanús, bueno, sería lo mismo, me tomo un tren en Roma para ir a distintos pueblitos en los alrededores de Roma, por ejemplo. Ese es el tren común, ¿sí? Que toman más que nada a veces la gente que vive en el lugar, ¿sí? No tanto los turistas. Y luego sí tenemos otro sistema de trenes que nosotros no estamos acostumbrados. En algún momento en la Argentina lo tuvimos, porque los trenes con camarote lo hemos tenido en la Argentina hace muchísimos años, muchos, más de 40 estamos hablando, y son los coches dormis, ¿sí? Nosotros para los coches europeos se los llaman los coches dormis, que son los coches camas, ¿no? Aquellos que tienen una salida nocturna, pueden ser también Eurocity o Intercity, nada más que son nocturnos y no tienen la posibilidad de ir sentados. Es decir, si vos sacaste tu pasaje en un coche cama, vas a ir en un camarote, ¿sí? Compartido con otras personas que son camas, se llaman literas, ¿sí? Como nosotros le diríamos las cuchetas, las camas cuchetas, bueno, son literas, 3 literas de un lado, 3 literas del otro, ¿sí? Entonces, no hay posibilidad alguna a que vos quieras sentarte, porque tocó la litera del medio, yo que mido 1,55 m, ni sentada, es que así, tipo cucaracha. No podés decir, te tenés que acostar. Te guste o no te guste, tenés que ir a acostar. Esos están buenísimos, ¿sí? Cuando uno quiere abaratar, yo a veces que chicos más jovencitos te dicen, bueno, a mí me encantaría ir a Europa, pero es re caro. Formas de abaratar costos, bueno, es tomarte un tren de estos, ¿no? Cama, por ejemplo, y hacer un tramo largo. Estás en París y te querés ir para Roma, o te querés ir para Venecia, Mestre. Entonces, viajás toda la noche. Y en vez de tener que pagarte un hotel, el mismo traslado es traslado hotel. Cuando llegas tempranito a la ciudad que elegiste y tenés para estar todo el día, porque es más, en las estaciones vos podés dejar, hay locker, en donde dejas tu mochila, dejas tu no sé, valijita, y podés manejarte en la ciudad libre de todo peso. O sea que hay 1000 maneras realmente, chicos, para viajar y para abaratar costos. Porque uno a veces piensa que es agente de viajes únicamente de gente que puede pagar un tour, ¿no? Que va en avión, que va con todos los lujos o con los mejores servicios, pero hay otras opciones más económicas en donde, es más, armás viaje a tu medida y vas a los lugares que realmente te dan las ganas de conocer, ¿sí? Sin